Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Y bueno, hay comentarios pues de enhorabuena, del placer que da escucharos, ¿no? Miquel, justo, habéis hecho una buena síntesis de algo que ha sido bastante intenso, duro, difícil y que tampoco está claro el escenario, ¿no? Teresa Acosta comenta que el aprendizaje de esta etapa tan dura ha sido una mejor comunicación con las familias, en especial con las madres de primaria. Las relaciones han sido más fluidas, constantes y mucha complicidad y mucha conexión emocional. Cree que es un camino en el que seguir profundizando y mejorando porque es un buen camino para la corresponsabilidad en la educación de niños y niñas. Carlos también da la enhorabuena y hace dos preguntas. Una a Miquel: ¿qué han aprendido los padres y las madres? Entonces, Miquel, si quieres. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar por la buena acogida de nuestras presentaciones y con relación a lo que planteas, Carlos, yo creo que en función un poco de la clase social a la que pertenezcan los padres y las madres. Yo me he encontrado precisamente con algo muy similar, muy parecido a lo que se comentaba ahora, ¿no? Es decir, al comentario que decía Teresa con relación a esa complicidad que ha tenido con familias. En los territorios más desfavorecidos de la ciudad de Barcelona, las escuelas de educación primaria se han encontrado que, sobre todo las madres, han roto lo que sería un poco la barrera simbólica con la escuela, porque frente a lo que ha sido una situación de una cierta desesperación, el hecho de poder encontrar en la maestra no solo la maestra de tu hijo, sino una compañera, una colega con la cual poder hablar de cómo vivir toda esa situación, ha abierto unos escenarios de comunicación insospechados, que ahora precisamente estas escuelas que yo os comento se están planteando un poco ver cómo gestionar y cómo dar continuidad. Sin embargo, en el caso de familias de clase media, de padres, madres profesionales, de un cierto nivel acomodado, esas familias, lo que yo creo que han aprendido esos padres y madres es la complejidad de su propuesta educativa. Porque su propuesta educativa se sostiene si hay un equilibrio de conciliación familiar laboral en el cual pues el papá y la mamá está trabajando, la niña está en la escuela, se ven un ratito por la tarde y entonces ahí, pues en 1 o 2 horitas podemos llevar a cabo y desarrollar una fantástica relación e interacción educativa y de afecto y de cariño con los hijos, ¿no? Cuando eso se transforma de 2 horas en 24 y se tiene que conciliar dentro de casa lo que es la realidad de tu jornada laboral con lo que es la crianza y el cuidado de los hijos a pleno rendimiento, a 24 horas al día, 7 días a la semana, ahí se ha generado un estrés familiar muy importante y una toma de conciencia y una resignificación, como decía en mi intervención, de lo que es la función docente y del valor de la escuela. Entonces yo creo que ahí se ha tomado una conciencia por parte de estos grupos más de familias de clases medias o de familias acomodadas de un concepto realmente complementario, invisible hasta el momento de lo que puede representar la educación, ¿no? Se ha salido un poquito de la confortabilidad de ese equilibrio entre espacios y eso, pues bueno, ha generado, yo creo, aprendizajes que no habrán dejado, sin duda alguna, a ningún padre o madre de estos grupos sociales indiferente. Muchas gracias. Carlos hace una pregunta justo. ¿Qué hubiera ocurrido de no haber proceso comunitario previo? Lo que nos has contado justo en Getafe, ¿qué hubiera ocurrido si no hubiera habido un proceso comunitario previo? Pues en los grupos socioeducativos de los que yo estaba hablando, pues no se habrían visto, por ejemplo. El verse el instituto, los 4 centros de primaria, las asociaciones del barrio y tal, el haberse visto realmente era muy agradable.
Era una sensación que si no hubiera existido el equipo ICI y no existiera esta línea de trabajo, pues no hubiera ocurrido. Luego, el hecho de compartir dificultades en esa reflexión que hicimos de las realidades que se veían, de que 30% del alumnado no seguía la educación online, de que el profesorado globalmente estaba contento con la familia, pero ¿qué pasaba? Entonces, el hecho de compartir estas dificultades no hubiera ocurrido tampoco. Y realmente yo creo otra consecuencia es que poder empezar en septiembre con esa cohesión o saber que nos hemos despedido diciendo que tenemos muchas tareas que hacer, bueno, no hubiera ocurrido, Carlos. O sea que yo creo que el grupo socioeducativo se mantenga ha estado bien para ellos porque habrán podido opinar en sus claustros o en las otras reuniones, plataformas que hayan estado de lo que les decían los colegas del barrio y saber que tenemos proyectos para septiembre. No sé si... Muy bien. Sí, yo creo que has dado... os ha ocurrido en otros... Sí, perfecto. Gracias, gracias. Teresa Costa tiene una pregunta para Miquel. ¿Se ha planteado la Universidad Autónoma de Barcelona algún estudio en los territorios ICI para tener un diagnóstico real y poder trabajar conforme a estos resultados y necesidades de cada territorio? Bueno, yo creo que en la Universidad Autónoma tenemos un grupo de sociólogos y sociólogas de la educación, que es el grupo GEPS, que se encarga precisamente de haber hecho estos estudios preliminares. Contamos pues, con el catedrático Xavier Bonal, con Aina Tarabini, con Sheila González. Es un equipo muy potente, de mucho recorrido y realmente con mucha experiencia en ese análisis. Yo creo que este equipo es el que ya ha hecho durante el confinamiento una serie de encuestas que han empezado a dar primeros datos en fresco, ¿no? En carne viva, por decirlo de algún modo, y me consta que se seguirán desarrollando. Lo que podría ser interesante, en cualquier caso, es que desde el proyecto ICE se pudiese proponer a algunos de los territorios como espacios de exploración o como espacios para formar parte de la muestra de estos estudios de futuro. Y eso es una cuestión que estaría, sin ninguna duda, al alcance de poderlo hacer. Muy bien, muchas gracias. Tomaremos nota, Miquel, que está ahí. Muy bien. Jorge Camacho nos dice que el aprendizaje desde la educación no formal ha sido la necesidad de trabajar de manera integral la educación. Comunicación, aprendizaje, capacitación, conectividad y equipamiento. Y Alexis da la enhorabuena también a las presentaciones, se la han encantado. Y para Miquel, porque has dado un giro, ¿no?, más, y agradeciéndote el ejercicio de realizar una propuesta de modelos pedagógicos en función de los posibles escenarios de futuro, en tu opinión, hace una pregunta. ¿Esta propuesta es común para todas las etapas de la educación? Vale, pues muchísimas gracias, Alexis. Creo que tu pregunta es muy oportuna porque a mí me permite decir algo que no he dicho, y es que esta propuesta se sitúa en el ámbito de la enseñanza obligatoria, primaria y ESO. En la etapa del primer ciclo de educación infantil son unas propuestas que tienen un recorrido difícil o limitado. Tendríamos que darle una vuelta de tuerca pensando en el aprendizaje-servicio hecho por parte de las familias, no propiamente por parte del alumnado, evidentemente, o la comunidad de aprendizaje también esa dimensión de clave familiar. Tendremos que hacer una serie de pensamientos y adaptaciones en ese sentido, también de los espacios públicos y abiertos para el disfrute de la pequeña infancia. Y en el caso de las etapas postobligatorias, donde el corte académico es más fuerte y al ser postobligatorias pues no tienen esa función pues, esencial de formación básica de la ciudadanía, sino otro tipo de formación, también tendrían otro tipo de recorrido. Cuando yo he hecho esa propuesta de 3 modelos, de nuestros modelos de ICI, de educación comunitaria, en función del escenario, lo he hecho esencialmente pensando en el 6-16. Primaria, ESO, que es donde realmente pues, bueno, la obligatoriedad hace que toda la población tenga que pasar
y donde tengamos que hacer una propuesta fuerte e integral al respecto. Gracias. Pues Miquel, viene otra pregunta para ti de Manuel Basagoiti, de San Cristóbal de Los Ángeles. En el contexto actual, ¿cuál es el reto en el acompañamiento de los procesos de transición educativa, especialmente de primaria a secundaria? Sí, ese es un gran temazo, porque además puedo decir que lo he vivido en primera persona, Claro. porque mi hijo pequeño ha hecho sexto de primaria y hemos tenido que hacer todo el proceso de transición a primero de eso. Él y sus compañeros y compañeras y también su profesor han sufrido muchísimo. Es decir, una situación como la que hemos vivido realmente en los procesos de transición en etapas obligatorias de primaria a eso representa un elemento muy fuerte, muy importante. Yo ahí, claro, como que lo he tenido que vivir, he tenido que pensar de alguna manera, pues hacer propuestas en ese sentido sobre cómo trabajarlo. Creo que es muy importante, por ejemplo, en ese sentido, que los alumnos de las escuelas de primaria que en el 2019-2020, de secundaria, han hecho primero de eso, puedan ocuparse de hacer actividades de acogida a los alumnos de sexto de primaria que vienen de su propia escuela. Porque hay un vínculo y un conocimiento y para ellos que ya son preadolescentes o plenamente adolescentes, es algo que puede generar situaciones de confort y de seguridad. Los alumnos de sexto de primaria, desde mi limitada perspectiva, están viviendo con ansiedad el tránsito, la transición a la secundaria. El encontrar iguales del punto de referencia de la escuela, eso puede ayudar. También puede ayudar, por ejemplo, que el profesorado pueda hacer exactamente lo mismo, que parte del profesorado de educación primaria, por ejemplo, durante los primeros 15 días, pueda estar en el instituto de secundaria, trabajando alguna serie de acciones y de actividades conjuntamente con el profesorado de primero de la ESO, con las tutoras, los tutores, que tengan una capacidad de decisión y de incidencia muy importante, por ejemplo, en la configuración y conformación de grupos clase o de los grupos estables, como se dice en algunas comunidades autónomas. Podría seguir, no me quiero alargar más, pero hay una serie de elementos esenciales que se tienen que velar y que tienen que ser diferentes a los de otros años y que, por lo tanto, yo lo que diría es introducir el principio de intensificación de los procesos de relación y de vínculo entre los aspectos de socialización y emocionales entre el sexto y el primero de eso. Muchas gracias. Y ya cerramos con un comentario de Milagros Ramasco. Muchas gracias a Miquel y a Justo. Muy interesantes las propuestas y reflexiones. Le ha parecido clave que hayáis profundizado en la cuestión de cómo enfrentar la desigualdad en la corresponsabilidad respecto a las cargas de las familias con la experiencia ya vivida, especialmente para las familias más vulnerables. Bueno, pues ha sido un placer gestionar estas preguntas y este debate y doy paso otra vez a Luis, que nos tiene que comentar una cosa. Vamos a intentar acabar 5 minutos más tarde, pero acabar no muy tarde. Gracias.